Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre una cosa muy importante en la ciencia y en la química, que es el átomo. El átomo es actualmente conocido como la partícula más pequeña, pero no siempre fue reconocido así. De hecho, ahorita sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor está constituido por pequeños átomos. Sin embargo, hace muchos años se creían en otras cosas. Entre estas cosas estaba un filósofo que decía que nosotros estábamos constituidos por cuatro cosas importantes, cuatro elementos, por agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, este filósofo de nombre Aristóteles estaba equivocado, porque no estábamos constituidos de nada más esos cuatro elementos. Nosotros entre tantos elementos tenemos carbono, tenemos calcio, tenemos sodio, tenemos muchos elementos químicos que componen nuestro cuerpo, pero en ese entonces él los clasificaba en esos cuatro elementos nada más. Hasta que llegó un personaje, también era filósofo griego, de nombre Demócrito. Demócrito fue mi novio. Cabe mencionarles que Demócrito y yo éramos novios y nos queríamos mucho, y Demócrito era un tipo que me decía: oye Nancy, es que tú eres muy hermosa. Y yo: sí, ya sé, gracias. Y me decía: es que Nancy, es que eres la mujer más inteligente de todo el mundo. Y yo: sí, ya sé, gracias. Y me dice: es que tú me has inspirado para decirte lo que es un átomo. Y yo: ah, sí, ¿y qué es un átomo? Y me dice: un átomo es como tú, pequeño, porque tú eres pequeña; única, es único, porque como tú no hay nadie más; y es indivisible, porque nuestro amor es indivisible. Y entonces surgieron las tres características de un átomo: único, pequeño e indivisible. Y actualmente se siguen basando en esas tres características importantes. Pero aún con esas tres características era imposible poder entender cómo era un átomo. Sabíamos que era pequeño, sabíamos que era único, sabíamos que era indivisible, pero no había un dibujo como tal o algo que nos dijera que eso era un átomo. Átomo es de origen griego. La palabra átomo viene del origen griego y significa indivisible, es decir, que ya no se puede dividir. Por eso se considera que es lo más pequeño de la materia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tuviera en este momento, déjenme busco una hoja, mi total de materia, y si yo la divido, sigue habiendo materia. Aquí sigo dividiendo, sigo dividiendo, sigo dividiendo, sigo dividiendo. Puedo dividir, más, vuelvo a dividir, vuelvo a dividir, vuelvo a dividir, vuelvo a dividir. Todavía se puede dividir, pero esto pequeñito, donde ya no puedo dividir, a esto se le dijo que era un átomo. Esa fue la única concepción que se pudo tener en ese momento de lo que era un átomo. Hasta muchos años después, donde